Bienvenidos a este espacio de reflexión. Les habla Enzo Manuel Benavides Garcés, magíster en gestión de la tecnología educativa. En este episodio quiero compartir desde una perspectiva personal cómo comprendo la política pública educativa, tomando como punto de partida dos referentes principales. Por un lado, el pensamiento político de Platón, especialmente lo que expone en su obra La República, y por otra, las ideas de Javier Wilson en su texto ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas? Mi intención es explicar de manera cercana cómo estos planteamientos, aun siendo de contextos muy distintos, nos ayudan a entender qué significa orientar la educación desde el Estado y por qué esto es tan importante para quienes trabajamos y vivimos la realidad educativa todos los días. Comienzo con Platón, porque su pensamiento político sigue siendo una brújula para comprender la relación entre educación, justicia y Estado. Platón vivió en un contexto turbulento, guerras, inestabilidad y la condena injusta de su maestro Sócrates, eventos que marcaron profundamente su manera de entender la política. Ante ese caos, planteó una pregunta muy simple pero profunda. Según Platón, ¿cómo debe organizarse una sociedad para que sea justa? Y su respuesta fue contundente. Solo una sociedad justa es posible si quienes gobiernan están bien formados, conocen el bien común y actúan con sabiduría. Por eso propone la figura del rey filósofo, aunque alguien formado en la verdad, el bien y la justicia, y que ha pasado por un largo proceso educativo que desarrolla su razón y su carácter moral, para Platón la política no es improvisación, es un acto ético y racional que requiere preparación, responsabilidad y vocación de servicio. Lo dice claramente, solo en la ciudad justa se pueden educar hombres justos. El pensamiento político de Platón. Este es otro aspecto clave. Platón considera que el Estado es ante todo una institución educativa. Educar no es solo transmitir conocimientos, sino cultivar el alma y formar ciudadanos capaces de vivir en armonía. Para él, la educación es el camino que permite al individuo salir de la caverna, es decir, de la ignorancia, y entender la realidad de manera crítica y verdadera. Al mirar estos planteamientos desde mi labor docente en Colombia, trabajando en zonas rurales, me queda claro que Platón acierta en algo fundamental. La educación tiene un poder transformador y un Estado que no la prioriza pierde la posibilidad de formar ciudadanos capaces de construir una sociedad justa. ¿Qué son las políticas públicas? Ahora, dando un salto al mundo contemporáneo, aparece la pregunta, ¿cómo se organiza hoy ese ideal platónico? ¿De qué manera un Estado toma decisiones para mejorar la vida de sus ciudadanos? Ahí entran las políticas públicas. Javier Wilson explica que las políticas públicas son básicamente las decisiones y acciones que adopta el Estado para transformar o modificar una situación determinada y dar respuesta a las necesidades de la población. ¿Qué son y para qué sirven? Es decir, una política pública surge como una comunidad, un grupo de ciudadanos o una institución identifica un problema social que necesita solución. Educación, salud, empleo, seguridad, pobreza, todos esos campos exigen respuestas concretas del Estado. Además, Wilson señala
que las políticas públicas no son espontáneas, se analizan, se planifican y se orientan hacia el bien común. Esto quiere decir que buena política pública no se diseña para un individuo, un partido o un sector, sino para favorecer a la sociedad en su conjunto. También es importante entender que las políticas públicas deben considerar tanto las necesidades demandadas, es decir, aquellas por las que la gente clama, como las necesidades no demandadas, esas que aún no generan protestas, pero que tarde o temprano requerirán atención, como la educación vial, la prevención en salud o el cuidado ambiental. Las políticas públicas son herramientas concretas del Estado para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. ¿Qué son y para qué sirven estas políticas públicas? Cuando hablamos de educación, esto cobra aún más fuerza. ¿Qué es para mí la política pública? A partir de estas políticas públicas y sobre todo desde mi experiencia como docente, comprendo la política pública educativa como el conjunto de decisiones, programas y acciones que el Estado diseña para garantizar el derecho a una educación de calidad, especialmente para quienes viven en contextos rurales. Para mí, la política pública educativa tiene varias dimensiones claves. Primero, es una apuesta ética. Aquí retomo a Platón. Si el Estado busca formar ciudadanos justos, críticos y capaces de transformar su realidad, entonces debe asumir la educación como una prioridad moral, no solo un servicio. Es una responsabilidad con el futuro. Segundo, ¿es una respuesta a problemas reales? Wilson lo afirma claramente. Las políticas públicas existen para resolver problemáticas sociales. En educación, esto se traduce en atender la deserción escolar, las brechas tecnológicas, la falta de infraestructura, las desigualdades entre lo urbano y lo rural, la formación docente y el acompañamiento a estudiantes con dificultades de aprendizaje. Tercero, debe ser participativa. Las políticas educativas no se pueden diseñar desde escritorios lejanos. Deben nacer del diálogo con docentes, estudiantes, familias y comunidades. Cuando Wilson afirma que la sociedad es la principal destinataria de las políticas públicas, también nos recuerda que su voz debe estar presente en la formulación. Cuarto, debe transformar la vida de las personas. En la labor docente que desarrollo, veo todos los días que la educación cambia trayectorias. Por eso una política pública educativa que funciona es aquella que permite mejorar las oportunidades, desarrollar habilidades, fomentar el pensamiento crítico y ofrecer condiciones dignas para el aprendizaje. Y quinto, debe ser coherente con la realidad del país. Colombia es diversa, compleja y desigual. Una política que funcione en Bogotá puede no funcionar en un corregimiento rural del Cauca. Por eso, para mí las políticas públicas educativas deben contextualizarse y tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las particularidades de cada región. Para cerrar, puedo decir que al unir la visión filosófica de Platón con la mirada práctica de las políticas públicas modernas, entiendo la política pública educativa como un puente entre el ideal y lo posible. Platón nos recuerda la importancia de formar ciudadanos justos y sabios. Wilson nos muestra cómo desde el Estado se puede diseñar acciones concretas para lograrlo. Como docente creo firmemente que la educación es una herramienta de justicia social y por eso las políticas públicas educativas deben garantizar no solo acceso, sino calidad, pertinencia y equidad. Gracias por acompañarme en este episodio. Los invito a seguir reflexionando sobre el papel que cada uno de nosotros tiene en la construcción de una educación que transforme vidas y comunidades y les agradezco mucho si recibo sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad.